Costa Rica celebró el primer matrimonio igualitario en el país y en toda América Central. La primera boda se llevó a cabo minutos después de la medianoche, cuando el fallo judicial que permite las uniones entre parejas del mismo sexo entraba en vigencia. Brasil se convirtió en el país con más muertes diarias por COVID-19 en el mundo. Y en medio de la emergencia hay un nuevo episodio de presunta corrupción. La policía allanó la casa del gobernador de Río de Janeiro por un posible desvío de dineros destinados a combatir la pandemia. La nueva aplicación del gobierno francés para teléfonos inteligentes ya está lista. Stop COVID permitiría avisar a los usuarios si han tenido contacto con alguien diagnosticado con coronavirus en las últimas 2 semanas. Pero defensores de las libertades han expresado su temor de que marque el primer paso hacia una sociedad bajo constante vigilancia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en France 24, hoy que es 26 de mayo. Empezamos en Costa Rica, y es que las parejas del mismo sexo celebran ya la realización del primer matrimonio igualitario en este país y también el primero en toda América Central. La ceremonia tuvo lugar después de que entrara en vigor la ley que otorga los mismos derechos a todas las parejas y familias. El matrimonio fue transmitido por redes sociales y se realizó sin invitados para así respetar las medidas de distanciamiento social. Veamos este informe de Liliana Valencia. Hoy vemos nacer una nueva Costa Rica y ustedes dos. Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario, el 8º del continente y el 28º del mundo. El gobierno nacional considera que se trata de un logro constitucional que le da cumplimiento al artículo número 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, según la cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Nuestro deber es combatir todo tipo de discriminación, sea por discapacidad, etnia, cultura, credo religioso, sexo, identidad y expresión de género, orientación sexual o cualquier otra. Y desde ese enfoque que procura la defensa de todos los derechos humanos, es desde donde debemos comprender este hito. Esta pareja está conformada por Alexandra Quiroz y Dunia Araya. Contrajeron nupcias este 26 de mayo, unos minutos después de la medianoche, cuando el fallo judicial a favor del matrimonio igualitario entró en vigencia. La boda fue un acontecimiento nacional transmitido vía Facebook y por varios canales nacionales que celebraron la conformación de esta nueva familia. Es algo que ya necesitábamos, las familias que estamos desprotegidas, jurídicamente hablando, necesitamos ese reconocimiento de los derechos de nuestros hijos especialmente. Sin embargo, algunos sectores conservadores de la sociedad costarricense manifestaron su desacuerdo con la nueva legislación. Bueno, nosotros en Nueva República nos sentimos indignados por la forma en que se tramitó esta autorización para el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Costa Rica. La decisión responde a una opinión consultiva de la CIDH emitida en 2017, según la cual las parejas homosexuales y heterosexuales deben gozar de los mismos derechos. Hablemos ahora de la situación del coronavirus en nuestro continente, en el continente americano. Y es que al dar a conocer las nuevas cifras del COVID-19 en nuestra región, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, señaló que hay preocupación particular por el número de casos reportados en Brasil, Perú y Chile, donde hay una alta incidencia. Y es que el continente americano es el epicentro de la pandemia, con más de 2.600.000 casos. Hablemos específicamente de Brasil. Y es que precisamente este país ya se convirtió en la nación con más número de muertes diarias por COVID-19 en todo el mundo. Y es que tras registrar 1.039 casos en las últimas 24 horas, ya llegaron a una cifra superior a 24.000 decesos. Y en medio de la emergencia por el coronavirus, la policía allanó la residencia oficial del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel. Esto por un posible desvío de dineros destinados a la construcción de hospitales de campaña para atender pacientes de COVID-19. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacone, nos dio los detalles desde este estado, el segundo más afectado de Brasil.
Se trataría de un desvío de dinero para la construcción de 7 hospitales de campaña en Río de Janeiro. Como tú decías, es el segundo estado más afectado, con más de 4.000 muertos y más de 40.000 contagiados. En el centro del huracán está el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, que llegó al poder gracias al apoyo del hijo de Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro. Según la Policía Federal, hay grandes indicios de fraudes y desvío de dinero de un contrato por valor alrededor de 132 millones de dólares. Hay que recordar que unos días atrás tuvo que ser dimitido el consejero de Sanidad por la compra de respiradores que nunca fueron entregados. Se gastaron más o menos 6 millones de dólares y también fueron arrestados 5 políticos y empresarios relacionados con irregularidades en la construcción del hospital de campaña que ha sido inaugurado en el complejo deportivo donde se encuentra el famoso estadio del Maracaná. En todo el mundo, la pandemia representa una grave amenaza para la niñez. Así lo dice un reciente estudio de World Vision que señala que la vida de 30 millones de niños está en riesgo debido a los efectos provocados por el COVID-19. Los riesgos son varios, no solo por el virus, sino también por sus consecuencias. Es por ello que enlazamos con Joao Diniz, director regional de esta organización humanitaria. Señor Diniz, gracias por esta comunicación. El informe analiza como uno de esos impactos de la actual crisis la violencia sobre las niñas y los niños. ¿Qué focos rojos resalta en este tema? Buenas tardes, Alan. Gracias, un placer participar. El estudio que he hecho por World Vision ha sido con base también en una experiencia anterior que fue la respuesta a la epidemia de Ebola en África y donde se apuntó que en situaciones de pandemia en general se añade nuevos riesgos a los niños y niñas más vulnerables a los que ya son parte de su vida, de su cotidiano. Y entre ellos aumenta mucho el tema de la violencia física, emocional y sexual en los hogares, porque muchos de los lugares los niños están incómodos con 8, 7, 10 personas y esto genera un ambiente que termina siendo hostil a los niños y niñas. En algunos países en el mundo el tema del matrimonio infantil se expande. Hay una estimativa de que en los próximos 10 años pueda haber más de 13 millones de matrimonios de niñas debido a esa situación que estamos. Y en otra área donde también se puede percibir o proyectar un impacto grande es el tema del trabajo infantil. Muchos de los niños viven en condiciones muy precarias y también ayudan a sus padres para lograr los ingresos y los alimentos que se requieren. Con eso se puede aumentar la cantidad de niños y niñas en nuestra región que estén ahí trabajando para mantener sus familias. Entonces, esa es una gran preocupación que World Vision tiene en los 15 países donde actuamos directamente y ahora con la respuesta al COVID-19 que estamos implementando en toda América Latina y 70 países del mundo. Director, también su organización ha advertido que hay que minimizar los efectos secundarios de la enfermedad y garantizar los servicios básicos infantiles. Hablemos de las consecuencias de no realizar dichas acciones y también nos queda solo menos de un minuto, que deben de priorizar los gobiernos. Así es, todos estamos vulnerables con esa situación del COVID. Para los niños y situaciones de pobreza son más vulnerables. Y uno de los temas es que el tema de la escuela, millones de niños no están en la escuela. El tema de las vacunas también, muchas están retrasadas. Y, por supuesto, el tema de la violencia que se agrava. Entonces, un pedido y un llamado a los gobiernos es que pongan prioridad en la protección de los niños y niñas, principalmente en nuestro continente, que es donde estamos ahora como el epicentro del COVID-19, que podamos cuidar de los niños y niñas porque ellos necesitan y como sociedad tenemos que hacer este trabajo. Muchas gracias, director, por esta comunicación y sus respuestas concisas. Él es el jefe de World Vision para América Latina y el Caribe, Joao Diniz. Vámonos ahora con un análisis financiero de la crisis del COVID-19 y es que tiene al borde de la quiebra la aerolínea más grande de América Latina. El grupo chileno LATAM Airlines buscará reestructurar deudas por $7.600 millones, esto a través de una reorganización en Estados Unidos. Sigue así los pasos de la segunda aerolínea de la región, Avianca, que ya lo hizo hace 2 semanas. Veamos este informe de Daniela Blandón.
es la aerolínea más grande del mundo en buscar una reestructuración de sus deudas debido a la pandemia del coronavirus y la segunda víctima del COVID-19 en la región. El colapso de la demanda hizo que LATAM Airlines, la más grande de América Latina, y sus filiales en Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos se acogieran a una reorganización bajo la ley empresarial estadounidense. El capítulo 11 no corresponde a una liquidación, ni quiebra, ni bancarrota. Este proceso es un marco legal que está diseñado para permitir a las compañías pausar, reorganizar sus deudas, adaptarse más rápidamente al nuevo entorno, redimensionar más eficientemente al grupo y asegurar nuevas fuentes de financiación. Un anuncio que coincide con el que el 10 de mayo hizo en el mismo sentido Avianca Holdings, la segunda aerolínea más grande de la región, con la diferencia de que LATAM Airlines goza de una mejor salud financiera. También ocurrió un día después de que el gobierno alemán rescatara a Lufthansa con 9.000 millones de euros a cambio de un 20% de participación accionaria. En un comunicado, el Ministerio de Hacienda chileno aseguró que LATAM es una empresa estratégica para el país y no descartó un eventual apoyo financiero a la empresa que por la crisis ha tenido que despedir a 1.800 de sus 42.000 empleados y que en sus orígenes tuvo al presidente Sebastián Piñera como uno de sus principales accionistas. En Europa, el gobierno francés anunció que su aplicación para rastrear el COVID-19 estará lista este fin de semana. La Comisión Nacional de Informática y Libertad de Francia dio su aprobación a la aplicación este martes. La app es polémica y es que los activistas de privacidad dicen que les preocupa que pueda ayudar al gobierno a crear un Estado siempre vigilante. Ha tardado meses en desarrollarse, pero la nueva aplicación de rastreo Stop COVID del gobierno francés ya está lista y estará disponible para cualquier persona con un teléfono inteligente y tecnología Bluetooth. La forma en que funciona es simple. Se descarga la aplicación y si entra en contacto con alguien diagnosticado con coronavirus en las últimas 2 semanas, recibirá una alerta en su teléfono. Sin embargo, para que el sistema funcione, quienes se enferman deben declarar su estado con un código que les proporciona un médico o el laboratorio que procesó su prueba. Luego, aquellos que han entrado en contacto con algún portador del virus reciben una alerta de que potencialmente han sido contagiados e instrucciones sobre qué hacer a continuación. Pero la aplicación no ha sido bien recibida por todos. Varios políticos están preocupados de que exista el riesgo de que los datos personales de la población puedan ser mal utilizados. Y los activistas de privacidad creen que es un paso para permitir la vigilancia estatal. Preocupaciones que el gobierno ha minimizado. No mentiré. Nunca puedo garantizar que exista un riesgo cero. Sin embargo, puedo asegurar que hemos tomado todas las medidas posibles y también puedo asegurar que es el archivo de salud más seguro en Francia. La Comisión Nacional de Informática y Libertad de Francia dio su aprobación a la aplicación este martes, luego de recibir garantías adicionales sobre las preocupaciones que planteó en abril. Ahora le corresponde a la Asamblea Nacional aprobar o rechazar esta herramienta en una votación programada para el jueves. Seguimos en este país, y es que en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron ahí anunció un plan de más de 8.000 millones de euros para así salvar a la industria automovilística golpeada duramente por la crisis del coronavirus. Los fondos del gobierno están especialmente destinados a subsidiar el desarrollo de la industria eléctrica. La desescalada en Francia se está haciendo en diferentes velocidades. Esto tras quedar el país dividido en zonas rojas y verdes dependiendo del número de contagios en la zona. París está dentro de la zona roja al ser una de las ciudades con mayor número de contagios. Sin embargo, desde el 11 de mayo inició ya la reactivación de algunos sectores, lo que permitió que las calles estuvieran más pobladas. Y mire, para finalizar, el subsecretario de Estado para Escocia, Douglas Ross, renunció. Esto como una forma de protesta, luego de que Dominic Cummings, el principal asesor del primer ministro británico Boris Johnson, violara el confinamiento y se mantuviera en el cargo sin disculparse por sus acciones. Cummings violó las restricciones al viajar 400 kilómetros al norte de Londres con su esposa enferma del coronavirus y también con su hijo. La acción desató la furia de muchos en un país que con más de 37.000 muertos es la nación con más víctimas mortales en Europa. Así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Los invitamos a seguir con más noticias en france24.com y que disfrute de su noche.